tener este tiempo, estábamos soñando con ello, especialmente porque el tema es un tema muy importante, cómo resolver conflictos en las relaciones interpersonales y enfocado de una manera muy especial a la relación de pareja, a la relación conyugal. Y al pensar en esto, estaba pidiendo al Señor que pudiera trabajar en nosotros, y digo en nosotros porque no es lo que yo les voy a decir a ustedes para que ustedes hagan. Lo que vamos a mirar esta noche son principios bíblicos para que todos nosotros hagamos, aún quien expone el mensaje, porque es como el que cocina. Cuando nuestras mujeres, nuestras madres o alguien, un chef, cocina, no cocina para que los demás coman. Él también es un ser humano y necesita comer, y él come de lo que cocina o de lo que alguien cocine, porque todos tenemos hambre. En relación a los conflictos interpersonales, todos estamos envueltos en el problema. Porque regularmente un conflicto en la relación interpersonal es un asunto de dos o de tres, dependiendo de cuántos estén envueltos en el problema, pero no podemos escapar de la responsabilidad cada uno de resolver conflictos. En este momento, el mundo entero está expectante del conflicto que hay entre ¿quiénes? Rusia y Ucrania. Pero ese Rusia y Ucrania no queda solamente allí. Ese Rusia y Ucrania pasa a otros países. De hecho, en este momento se han elevado los precios de distintos elementos en el mercado internacional por causa de la guerra. El trigo, el petróleo y asimismo una cantidad de cosas que nos llega a afectar en Sudamérica sabiendo que eso es en Europa. ¿Por qué? Si no tiene que ver con nosotros el problema. Increíblemente, pero un conflicto ajeno puede llegar a tocarnos en algún momento a nosotros. Un conflicto entre cónyuges puede llegar a afectar a los hijos, puede llegar a afectar a las familias de ambos, a los suegros, a los cuñados. Un conflicto regularmente crece al punto de no afectar solamente a quienes lo tienen, sino a quienes hacen parte de su entorno y de sus vidas. Por eso la importancia de resolver conflictos. Porque no podemos ser tan egoístas para decir, es mi problema y yo lo soluciono y es mío y qué. No, tu problema puede convertirse en mi problema. Si mi vecino tiene una garrafa, no le decimos acá, una pipa de gas, y una pipa de gas saliendo, dejando escapar gas, y nosotros le decimos, mire, huele a gas, ¿por qué no revisa su cilindro? Y él dice, es asunto mío, yo veré. No, señor. Si usted tiene un cilindro allí escapando gas, usted puede llegar a tener una explosión que le va a afectar no solo a usted, sino a algunos más. ¿Es así o no? Miren, casi siempre que hay un conflicto, puede crecer lo suficiente como para afectar a personas inocentes que no tienen por qué. Es por esa razón que los conflictos hay que resolverlos, ni bien los identificamos. Yo quiero en esta noche pedirles a ustedes que oremos al Señor y que le pidamos que Él nos ayude a tener la mente y el corazón puestos en este tema, porque querido, déjame decirte con todo mi corazón, posiblemente esta noche sea el tiempo en el cual Dios va a obrar en ti y en mí para que algo suceda en nuestras vidas que cambie cosas. O podría ser que simplemente vengamos acá, escuchemos esto, nos demos cuenta que es verdad, pero nos vayamos con ese conocimiento sin la intención de aplicar lo aprendido y por lo tanto continuar como estábamos, lo cual es peor todavía. De esa actitud a como estábamos, es peor saber cómo resolver conflictos y no hacerlo que estar en conflictos por no saber cómo resolverlos. Vamos a suponer que hasta el día de hoy tú y yo estamos en conflictos porque no sabemos cómo resolverlos. Pero si esta noche Dios nos llega a mostrar cómo resolver conflictos y tú y yo seguimos en los conflictos, tú y yo vamos a dar cuenta delante del Señor por haber escuchado su voz y haber endurecido, ¿qué cosa? Nuestros corazones. Entonces yo te pido, por favor, que aquí donde estás, incline tu rostro conmigo
y le pidas al Señor que nos hable y que nos ayude por su Espíritu Santo a que nuestro corazón reciba esa palabra, la guarde, la aplique. Oh Señor, tú sabes lo que estamos viviendo. A nivel mundial estamos en este momento en la zozobra de cómo terminará este conflicto entre Rusia y Ucrania, si posiblemente se convierta en una tercera guerra mundial, porque puede suceder. De hecho, hay países que ya están empezando a intervenir, proveyendo armas a Ucrania y estando en contra de lo que hace Putin y buscando sanciones para Rusia, y en medio de ello empieza a haber tensión entre Rusia y otros países también. Pero al pensar en eso, nos miramos a nosotros mismos y nos damos cuenta que posiblemente los conflictos no solo estén por esos lados. En nuestros hogares, oh Dios, también hay conflictos. Que en nuestras relaciones conyugales, maritales, matrimoniales hay conflictos. En nuestras relaciones interpersonales con hermanos, con abuelos, con tíos, con vecinos, con amigos, con creyentes de nuestra iglesia y con quien quiera que sea, en la empresa, en el estudio, tenemos conflictos, porque nuestra vida está rodeada de conflictos. Y entonces es aquí cuando venimos a decirte, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a resolver, a aprender a resolver estos conflictos antes que se conviertan en tragedias, como es la tragedia de un divorcio, como es la tragedia de la violencia familiar, de la violencia física, de la violencia verbal y de la violencia psicológica, como es la tragedia de la pérdida de corazones que tristemente, Señor, detrás de los conflictos, los corazones se quiebran. Oh Dios, háblanos esta noche a través de tu palabra, a través de los principios que vamos a estar mirando. Ayúdanos a salir de aquí convencidos de que nos diste herramientas para buscar solución a nuestros conflictos y que para tu gloria y honra y para beneficio de nuestras vidas y la de los nuestros podamos resolver nuestros conflictos. Te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Miramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Evangelio según lo que narra el evangelista Juan, capítulo 16. Versículo 33. Miremos desde el 32, y atención con esto que dice, 32. He aquí la hora viene, dice Jesús, y ha venido ya la hora en que ustedes serán esparcidos, cada uno por su lado. Esto es conflicto, porque ellos serían esparcidos por causa del evangelio, por causa de su fe en Cristo, y serían perseguidos por su fe. Cada uno sería esparcido por su lado. Dice, y entonces ustedes me dejarán solo. Eso será un conflicto para mí, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que tengan en mí paz. Recuerden esto, en el mundo tendrán, ¿qué cosa? Aflicción. Es lo mismo que decir conflicto. Pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Por qué al mundo? Porque en el mundo es donde ustedes tendrán conflictos, aflicción, tristeza, angustia. Jesucristo empieza hablando en el versículo 32 de un conflicto que se le venía a él. Ustedes me dejarán solos, me dejarán solo, porque ustedes serán perseguidos, ustedes también tendrán conflicto, y regularmente cuando el ser humano tiene conflicto con los hombres, a veces entra, la mayoría de las veces, en conflicto con Dios. Pero tranquilos, no se preocupen, yo, por más que ustedes me dejen solo, no estaré solo. Qué importante para resolver un conflicto tener la convicción de la ayuda de Dios. Jesucristo iba a estar solo, pero él tenía la convicción de que Dios no lo dejaría solo.
Si queremos resolver conflictos, necesitamos entender que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida para enfrentar nuestros conflictos. Escuche esto, usted no puede enfrentar solo sus conflictos y salir airoso. Usted necesita la ayuda de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Porque el Señor Jesucristo lo dijo, y cuando Dios dice algo es así. Él dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, Él dijo, sin mí, ¿qué dijo? Más fuerte, sin mí, nada pueden hacer. Y si Jesucristo dijo que sin Él nada podemos hacer, ese nada incluye resolver conflictos. Usted necesita resolver conflictos con la ayuda de Dios. Estoy hablando específicamente para aquellos que han puesto su fe, su confianza, su esperanza y por tanto su dependencia en Dios. Porque para cualquiera que viva su vida sin Dios, Él resuelve las cosas a su manera, pero así mismo será el resultado final. Cada quien será responsable y cargo de ello. Mas cuando yo entrego mis cargas al Señor, Él dice, vengan a mí todos los que están cargados, y esa palabra también puede ser afligidos o en conflictos, y yo los haré descansar. Por eso dijo, en mí, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Es la misma idea del pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28, cuando dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. La paz y el descanso para nuestros corazones es algo que Dios está queriéndonos dar, porque sabe que estamos cansados, en conflicto, donde no hay paz. Si hay conflicto, no hay paz. Y Él dijo, les hablo esto para que tengan paz, o sea, para que tengan la resolución de sus conflictos. No se preocupen de que van a tener conflicto, lo tienen que tener. No se hagan falsas expectativas. Mire, uno de los serios problemas en las relaciones interpersonales es la falsa expectativa. Es el hecho de creer, de pensar que el otro no me va a fallar. Cuando yo le propuse a Claudia, mi esposa, cuando le propuse que fuera mi esposa, y ella aceptó, le dije, pero necesito pedirte algo, sí o sí, quiero que lo tengas bien en cuenta. Y me dijo, ¿qué es? Y le dije, que si te vas a casar conmigo, necesito que vengas siendo feliz. Porque yo no puedo hacerte feliz. Al contrario, yo te voy a hacer infeliz. Te voy a hacer llorar. Te voy a hacer sufrir. Porque la felicidad no está en mí. Necesito, Claudia, que vengas siendo feliz. Y yo tomo la decisión de venir siendo feliz en Dios, con Dios, por Dios, porque no pretendo que tú me hagas feliz. No pasó mucho tiempo antes de que mi esposa comprobara que yo era profeta. Pocos meses después ya estaba llorando por mi culpa. ¿Saben? Los conflictos siempre van a venir de las personas que más amamos. Mis padres me hacen llorar. Mis hijos me hacen llorar. Mis hermanos me hacen llorar. Mis amigos me hacen tener rabia hasta llorar. Hasta en la iglesia misma hay conflictos. No creas que porque, wow, recibiste a Cristo, viniste a la iglesia, te encontraste una familia espiritual y todos te dicen, Dios te bendiga, mi hermana, mi hermano. No creas que eso es todo color de rosa. Dentro de la familia de Dios hay conflictos como los hay en la familia paterna, en la familia de sangre. Y la falsa expectativa, el pensar que no me va a pasar nada, que mi mamá me ama, mi esposa, mi esposo me ama, mi hijo me ama, mi hermano, mi amigo, mis creyentes, mis pastores, mis líderes me aman y que entonces no me van a hacer llorar, es mentira. Porque hasta Dios te va a hacer llorar. ¿Y por qué Dios me va a hacer llorar? Porque dice la palabra de Dios que fieles son las heridas del que ama. Y porque así como un padre de familia disciplina para perfeccionar su hijo y el niño llora, así Dios nos disciplina para perfeccionarnos y nosotros lloramos. Y eso a veces se nos convierte en conflicto. Entonces, lo primero que tenemos que entender en relación a los conflictos es que es normal tener conflictos, que es parte de la vida, que es parte de estar vivo, que es parte de estar aquí y que es parte de relacionarme con otros.
Mientras usted y yo nos relacionemos con otras personas, usted y yo tendremos conflictos. Empezando porque mi persona y la suya son tan distintas que en algún momento conflictuaremos. Pero no le tenga miedo a los conflictos. El problema no está en tener un problema. El problema está en no resolver el problema. Así que el problema no es el problema es no darle solución al problema. Es necesario que entendamos. Para resolver conflictos necesitamos tener en cuenta ciertas pautas. Vamos a leer algunos versículos. Alguien, por favor, que me ayude a leer Juan, capítulo 13. Damos vuelta a las páginas hasta el capítulo 13, versículo 34. Para ganar tiempo, un hermano que vaya buscando Romanos 12, 10. Otro que busque Romanos 15, 5. Y otro que busque Hebreos 12, 14. Así que 4 personas. Uno con Juan 13, 34. Otro con Romanos 12, 10. Otro con Romanos 15, 5. Y otro con Hebreos 12, 14. Dale. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Gracias, muy amable. Les estoy dando un nuevo mandamiento. Ustedes ya conocen los mandamientos, dice el Señor, pero les voy a dar uno nuevo. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Ámense entre ustedes. Miren, ¿usted quiere resolver conflictos? Experimente el amor por los demás. ¿Por qué? Porque una persona que ama busca resolver el conflicto con el amado. Una persona que no le ama, no le importa. No le importa tener diferencias y por lo tanto indiferencias para con aquel con quien tiene un conflicto. Si se enojó, ¿qué me importa? ¿Por qué no le importa? Porque no le ama. Pero si usted ama, usted quiere resolver el conflicto. Una de las cosas que más tristeza me da cuando veo especialmente un matrimonio en conflicto es cuando ninguno de los dos se esfuerza por resolverlo, pero aún así dicen que se aman. No me diga. ¿Cómo usted me dice que me ama, pero no le importa resolver un conflicto conmigo? Si usted me ama, usted debe querer estar bien conmigo. Si yo le amo, yo debo querer estar bien con usted. ¿Cómo es eso que te amo, pero si no nos hablamos, qué me importa? Pero si se va, ¿qué me importa? Pero si se ofende, asunto suyo. Eso no es lo que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 13 respecto a lo que es el amor. El amor no es egoísta, no hace nada indebido, no guarda rencor. ¿Cómo que le amo, pero tengo conflicto con ella o con él? Y yo por lo menos no voy a hacer nada, no voy a mover un dedo porque no fui yo quien empezó. Es que los conflictos no se resuelven porque soy yo quien los causó. Eso es como si usted no causó un incendio y entonces no apaga el incendio porque usted no lo empezó. Es ridículo pensar que yo no apago un fuego porque yo no lo empecé. El fuego se apaga, no importa quién lo empezó ni cómo empezó, se apaga porque si no lo apago, también me quemo yo. ¿Es así o no? No tiene nada que ver con que yo no fui, que venga ella y me pida perdón. La palabra de Dios dice algo muy distinto. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice que hay que hacer? Perdón, no escuché. Ve. No dice espera que venga el que te ofendió. Dice ve. Si te ofendió, ve donde él. Qué diferente que es el planteamiento de Dios en relación al del orgullo de nuestro corazón. Como ella me ofendió, como él me ofendió, que venga y me pida perdón. El Señor dice, ustedes me ofendieron a mí, pecaron contra mí, pero yo enviaré a mi hijo a que se acerque a ustedes. ¡Wow! ¿Sabe por qué usted y yo no buscamos resolver conflictos? Porque no tenemos el sentir que hubo en el Señor. De que habiendo sido nosotros quienes pecamos contra Él, quienes le ofendimos, quienes transgredimos sus normas, sus leyes santas, fue Él quien vino a buscarnos. Principio fundamental para resolver conflictos. Predisposición para ser yo el primero que vaya a buscar la solución del conflicto. Cuando yo pretendo que sea la otra persona quien venga, si la situación se pone difícil. A ver quién tiene Romanos 12:10.
Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Gracias. Ámense de tal manera que se prefieran. ¿Saben por qué a veces no resuelvo un conflicto? Porque no me interesa conservar la armonía, la relación, el afecto entrañable, el vínculo con la persona. Entonces, si este fuego acaba, incinera esto, qué bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo tiene que terminar en algún momento. Bueno, pero eso no es preferir. Eso es todo lo contrario. Es no importarme. Es olvidarlo y dejarlo. Si usted está descuidando a su pareja, dejando que un conflicto crezca, aumente, tanto como para no enfrentarlo, usted no está prefiriendo, usted no está priorizando. Y la palabra de Dios establece como principio bíblico que debemos amar, en primer lugar, a Dios sobre todas las cosas, pero en segundo lugar, ¿a quién? Al prójimo, ¿cómo a quién? Como a mí mismo. Si yo no marco la pauta de que tengo que resolver ese conflicto porque necesito priorizar a esa persona como a mí, entonces yo no estoy cumpliendo el principio, el mandamiento del Señor de amar al prójimo como a mí mismo. Un problema sin resolver evidencia falta de amor por mi prójimo. ¿Quién lee el siguiente versículo? Romanos 15:5 y después Hebreos 12:14. Otra persona que no haya leído, por favor. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Necesitamos que el Dios que consuela nos ayude a tener entre nosotros ¿un qué? Un mismo sentir. En este momento no hay el mismo sentir entre Rusia y Ucrania. Entre los países que están a favor de Rusia y los países que están a favor de Ucrania. De la misma manera que no hay un mismo sentir entre aquel que me ataca y yo que recibo el golpe. Entre aquel que me grita y yo que me siento ofendida u ofendido. Y lo que el Señor está diciendo es, necesitan que haya un mismo sentir. ¿Para qué un mismo sentir? Porque eso es empatía. ¿Qué es empatía? Es la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Mire, a veces vamos donde el doctor, le decimos, doctor, me duele aquí de tal o cual manera, y él nos toca y hace examen, y dice, pero yo no le encuentro nada, doctor, pero me duele, sí, pero le he hecho examen, radiografía, le he dado esto y lo otro, y no aparece nada. Doctor, ¿cómo quisiera que usted sienta mi dolor? Y frente a ello, a mí una vez se me ocurrió inventarme un dolorómetro. Una especie de cuerdita que vaya conectada a mí y después al doctor, para que cuando a mí me duela, justo en el lugar en que yo estoy sintiendo dolor, a él también le duela. Y el doctor diga, ¡ay! Y yo diga, ¡ah! No que no. Cuando me invente ese dolorómetro, les voy a vender algunos para que ustedes se los lleven a su doctor. Miren, es que el que siente lo que yo siento puede darse cuenta de cómo me siento. Empatía es la capacidad de sentirme como el otro, de estar en su situación, en su condición, y por lo tanto entenderle, porque yo vivo de alguna manera lo que él vive. ¿Sabes que eso hizo el Señor por nosotros? Es el único que ha podido sentir nuestros dolores en Él. Dice la palabra de Dios que Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros dolores. Solo Él puede saber lo que a ti te pasa en tu corazón. Es por esa razón que Él resuelve nuestros conflictos como nadie lo puede hacer. Porque nadie como Él para ser empático, para llegar a ponerse en mi lugar y decir, yo te entiendo. Yo te entiendo. Necesitamos preguntarnos, ¿cómo se sintió la otra persona cuando le dije estúpida, imbécil, ridículo, tarado? ¿Cómo se siente la otra persona cuando le dije morite?
¿A quién le importa lo que vos decís? Y bueno, si no te gusta así, haz lo que quieras. ¿Cómo se sentiría la otra persona cuando escuchó eso? Yo tendría que ponerme en su lugar de si me lo hubieran dicho a mí. Y paréntesis, si a ti no te importa que alguien te diga esas palabras, es porque tienes muy baja autoestima. Es porque estás muy acostumbrada, muy acostumbrado a la agresión, tanto que ya no te molesta. ¿Saben ustedes que hay personas que se insultan entre ellos y no les importa? Se dicen hijo de su madre entre ellos, vos sos un hijo de su... Y, sí. Y no tienen problema. Primero porque tienen una muy baja autoestima. No, si es que son cristianos, no saben, no han entendido quién son en Cristo Jesús. Pero segundo, porque son personas que ya recibieron tantos golpes, están acostumbrados tanto a ser heridos que ya una puñalada más no les importa. Pero atención con lo siguiente, siempre le digo a las personas que atiendo por consultorio, nadie da de lo que no tiene. Solo podemos dar de lo que tenemos. Y cuando una persona está sana, entonces sana a los demás. Pero cuando una persona está herida, entonces hiere a los demás. ¿Por qué? Porque nadie da lo que no tiene. Si usted tiene sanidad, eso es lo que va a dar. Pero si usted tiene herida, eso es lo que va a causar en los demás, heridas. Pero ¿por qué esta persona es tan agresiva? ¿Por qué ofende todo el tiempo? ¿Por qué reacciona con 4 piedras en la mano? ¿Por qué? ¿Por qué es tan rebelde? Porque está herido, está dañado por dentro. Y cuando reaccione, cuando hable, cuando actúe, lo único que va a hacer es sacar de dentro suyo lo que tiene, heridas. Entonces salpicará sangre, supurará veneno, porque está envenenado. ¿Por qué una persona no es capaz de hablar con misericordia? ¿Por qué tiene que ser cruel al hablar? Lo que tiene en su corazón es eso. De la abundancia del corazón, dice Dios, habla la boca. Así que cuando alguien le responda a usted con palabras agresivas, degradantes, expresiones descalificativas, no se preocupe por responderle. Téngale compasión y diga dentro suyo, Señor, sánale. Pobre hombre o pobre mujer, pobre mi esposa, pobre mi marido, que lo único que tiene dentro suyo es herida, hinchazón y podrida llaga, como dice la Escritura. Pero en vez de que eso te lleve a quererle dañar más y decir, pues vos me heriste, ahora tomá, lo que te tiene que llevar es a decir, algo hay que hacer con el herido, como el buen samaritano con aquel que estaba en el camino tirado después de que fue atropellado por ladrones. Si yo veo a alguien herido, yo no necesito ir a acabarle más todavía, acabarle de pegar. Al contrario, la idea es decir, está herido, necesita ayuda. No se me olvida mucho que cuando yo era chico, más chico de lo que soy ahora, yo me acuerdo que yo estaba en una casa donde había un perrito que había sido atropellado por un auto. Y él tenía fracturado de la cintura para abajo, su cadera ya no servía. Entonces el perrito se arrastraba y arrastraba sus piernitas. Pero cuando él se arrastraba, raspaba sus muslos contra el piso y dejaba al rojo vivo su carne. Era un desafío. Yo me acuerdo del perrito ese. Y un día me dio pesar de él, de cómo estaba, y como un niño inocente, quise ir a acariciarlo para decirle, pobrecito. Y le metí la mano para acariciarlo y hasta el día de hoy me acuerdo de lo que pasó. Ay, Dios mío, me pegó una mordida. Y yo me puse a llorar y no entendía cómo era que yo queriéndole hacer el bien, él me pagaba de esa manera. No lo pude entender, sino hasta muchos años después, cuando pude comprender lo que les acabo de explicar. Ese perro estaba herido y lo único que podía hacer era reaccionar por su herida. No porque fuera malo, el perro no era malo. El perro tenía tanto dolor que lo único que tenía para entregar era eso, dolor. Entonces me causó dolor.
No tenía otra cosa más que dar. Ah, pero después tuve otras mascotitas que estando sanos me llenaron de lametazos, de lengüetazos, de caricias, de movidas de colita. ¿Por qué? Porque estaban sanos. El que está sano, sana. El que está herido, hiere. Si usted tiene una persona al lado suyo que reacciona mal, que contesta mal, que grita, que responde con agresión, que responde con violencia, entienda que hay una persona que necesita sanidad interior. Y cuando yo hablo de sanidad interior, no me estoy refiriendo a una expresión carismática de grupos que hablan de cosas como esas de manera mística o espiritualoide, o tratando de hacer ver algunas cosas como rimbombantes o sobrenaturales, cuando a lo mejor se pueden manejar más en base a principios. No me estoy refiriendo a sanidad interior, me refiero a la misma sanidad a la que el Señor se refiere cuando necesita, cuando dice que nosotros necesitamos ser restaurados en nuestro corazón, cuando dice la palabra de Dios sobre llevar los unos las cargas de los otros, porque alguien está cargado desde adentro emocionalmente. Hoy mi esposa hablaba acerca de que el cuerpo grita, porque el alma calla. Y así como el cuerpo necesita sanidad exterior, porque es cuerpo y el cuerpo es exterior en relación al alma y al espíritu, dentro nuestro nosotros podemos estar heridos. Las emociones también se hieren, ¿sabía usted? Las emociones también se hieren. Y entonces una herida emocional es interna, no externa. Y por lo tanto, una herida emocional necesita ser sanada. Entonces es por eso que decimos que necesitamos sanidad interior. Porque usted puede estar muy bien en su cuerpo. Ustedes, por ejemplo, me ven aquí churro, atractivo, ¿sí o no? Bueno, más o menos, ¿no? Pero yo por dentro podría estar terriblemente herido, emocionalmente muy herido. ¿Saben que hay gente que llora con mucha facilidad? Y eso puede identificar un problema emocional en esa persona. ¿Sabe que hay personas que se enojan con demasiada facilidad? Eso puede identificar un problema en esa persona, pero un problema interno. Entonces es aquí cuando nosotros necesitamos mirar cómo esa persona reciba ayuda para empezar a tratar sus heridas desde lo profundo de su ser. Recibo mucha gente en consultorio, siendo hombres con canas, mujeres con arrugas, lloran por asuntos de su niñez. ¿Por qué? Porque tienen heridas emocionales que pasaron décadas, años, y no han podido sanar. Hace unos días atrás fui a visitar a una mujer. Ella no es creyente. Fui a tratar de hablarle porque su hija y su hijo recibieron al Señor, gracias a Dios, justo también en consultorio. Ellos encontraron a Cristo. Entonces me dijeron, ¿puedes visitar a mamá? Porque mamá jamás va a venir a tu consultorio, pero yo te puedo llevar. Me llevaron a su casa, era lejos. Lo empecé a hablar con ella. Le dije, madre, veo en ti una mujer herida. Veo en ti una mujer que ha sufrido, porque empezó a contarme cosas. Cuando le dije eso, me dijo, usted tiene toda la razón. Yo viví un matrimonio de 35 años con un hombre borracho que me hizo infeliz. Yo viví un matrimonio de 35 años hasta que él murió de cirrosis por el alcohol. Con un hombre que no me tuvo en cuenta como esposa. Con un hombre que le dio mal ejemplo a mis hijos y que dejó un legado terrible, porque hasta el día de hoy mi hijo es depresivo. Retrato a su hijo por causa de la depresión. Y me dice, y todo por causa de un hombre como mi esposo, que durante años no fue el hombre que tenía que ser. Y llevo esas cargas y esas heridas dentro de mí, me decía. Ese día ella no estaba preparada para recibir a Jesús, pero quedamos gracias, hijo mío. Ese día ella no estaba preparada para recibir a Jesús, pero aunque nunca había recibido a un cristiano en su casa, ellos de otra fe, ella dijo, quiero seguir recibiendo su visita.
porque ella sabía que las palabras que le dije respecto a Dios le traían esperanza a su corazón. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Porque si usted quiere preguntarse por qué encuentra conflicto en las personas que le rodean, la respuesta es porque esas personas, al igual que usted, ya llevan conflictos dentro. Y lo más fácil es que después eso se exteriorice nada más. Y allí entonces la presencia del conflicto. Hebreos, ¿quién lee Hebreos? 12:14. Muchas gracias. Sigan la, ¿qué cosa? Paz. ¿Tiene paz en su matrimonio? ¿Su esposa le da paz? ¿Su esposo le da paz? ¿Su cónyuge, su pareja? El amor, porque regularmente decimos amor, pero pareciera ser que es una frase utilizada solamente porque así es como se dice, pero no porque sea mi amor, porque si yo tengo que decir lo que en realidad ella es para mí, o él es para mí, es odio, rencor, resentimiento, angustia, infelicidad, amargura. Pero le digo amor porque no puedo gritar las otras cosas públicamente. ¿Sí o no? Yo tengo gente que va allí conmigo y me dice, no le amo ya. Estoy con ella o estoy con él por nuestra hija, por nuestro hijo, por nuestros hijos, porque el divorcio es pecado, no sé qué hacer, pero no le amo. Pero le digo amor, aunque no le amo. Eso es un conflicto. Y nosotros necesitamos ver cómo resolver esos conflictos. Voy a dar algunas pautas para resolver conflictos. La primera, pautas para resolver conflictos. Primera, si está apuntando, ponga primer pauta para resolver un conflicto. Sea proactivo antes que reactivo. Voy a explicar eso. ¿Qué es ser proactivo en vez de reactivo? Proactivo, como su nombre mismo lo explica, pro es antes, activo actuar. O sea, actúe anticipadamente para evitar el conflicto. ¿Qué es ser reactivo? Es reaccionar frente al conflicto para ver cómo lo resuelve. Mire, si usted es proactivo, no necesita ser reactivo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Si usted evita el incendio, no necesita convertirse en bombero. Evite un incendio y usted no tiene que ir a agarrar ningún extintor, ni ver su pared negra o su cortina envuelta en llamas o su casa, porque usted evitó el conflicto. Hay gente que une cables de la luz de manera irresponsable sin aplicar las técnicas de electricidad y las reglas de electricidad que tiene que aplicar, y en algún momento hace una chispa, se incendia todo. ¿Por qué? Porque no fue proactivo, no evitó el conflicto antes que ocurriera. Lo provocó. ¿Qué tiene que hacer ahora? Llamar a los bomberos, agarrar agua y empezar a tirar o lo que sea. ¿Por qué? Porque tiene que ser reactivo, o sea, tiene que reaccionar frente al conflicto, porque no fue proactivo, o sea, porque no actuó anticipadamente para evitar el conflicto. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? La primera cosa que usted y yo tenemos que hacer si queremos evitar conflictos es no crearlos. La resolución de conflictos empieza evitándolos. Si no quiere resolver un problema, no lo cree. Es la mejor forma de resolver conflictos. Hay ocasiones en que he escuchado cosas que alguien me dijo, que me ofendieron, que me hicieron muy mal a mi corazón, que me hicieron sentir rabia, lo suficiente como para en ese momento reaccionar y decir, pero justo ahí me acordé que si yo decía eso, se iba a armar un conflicto.
mayor, porque ya hay un conflicto en mi corazón con lo que esa persona dijo de mí o me dijo a mí. Cuando yo reaccione devolviéndole el favor, devolviéndole la caricia, esa persona también va a querer ser recíproca. Porque la blanda respuesta, ¿qué dice? Quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. O sea, si yo le doy una cuchillada, él me devuelve un espadazo. Si yo le doy un martillazo, él me lanza un misil. ¿Por qué? Porque siempre va a ir creciendo la tensión. Entonces, ¿qué he hecho en algunas ocasiones? Tengo que ser sincero, en algunas. Otras he creado el conflicto. En algunas ocasiones he dicho, voy a asumir el agravio. Mire, no siempre estoy en condiciones de asumir el agravio, porque no siempre tengo la actitud de humildad que hubo en Cristo Jesús. Porque para asumir el agravio se necesita morir al yo. Se necesita renunciar a mi yo. Me dañó, me dolió lo que me dijo, me hirió, me golpeó, me hizo esto. Y entonces me empiezo a victimizar. Queridas, queridos, ¿cómo Satanás es astuto frente a una agresión que yo recibo cuando pone en mi cabeza la idea de pobrecita de mí, pobrecito de mí? O cómo me ofendió. Pero ¿qué me dijo? Mira lo que me hizo, cómo me golpeó. Y ese me es autocompasión y autoconmiseración. Porque si yo no recibo el misil, como dice la palabra de Dios en Efesios, tomen el escudo de la fe para que puedan soportar los dardos de fuego. Cuando yo tengo el escudo y los dardos caen en el escudo, yo estoy tranquilo, a mí no me pasó nada. No sentí ni el pinchazo ni la quemazón. Cuando yo no tengo escudo y recibo los dardos, todo me duele. La ofensa tiene que ver mucho con cuánto estoy capacitado o no para asimilar la agresión. Miren lo que voy a decir. Y apúntenlo en la 200. ¿Dónde en la 200? Aquí. Porque está entre 100 y 100. Así que apunte esto que le voy a decir en la 200. Las cosas nos afectan o no dependiendo del grado de madurez que tengamos para enfrentarlas. Otra vez. Las cosas nos afectan o no dependiendo del grado de madurez que tengamos para enfrentarlas. Si yo soy del tipo de persona que fácilmente se ofende porque alguien le dice estúpido, eso evidencia mi grado de madurez. En relación a alguien que le dicen estúpido y como él sabe que no es ningún estúpido y que más bien el otro es el que tiene una herida que le hace soltar ese tipo de improperios, entonces no le presta atención porque se dice por allí que a palabras necias, oídos sordos. ¿Quién es más maduro? ¿El que fue afectado cuando escuchó estúpido o el que dijo pobrecito, como dijo Jesús en la cruz del Calvario? Padre, perdónalos, ¿por qué? No saben lo que hacen. ¿Quién es más maduro? ¿El que actúa afectado o el que ignora la ofensa? El que ignora la ofensa. Porque no fue vulnerable frente al ataque. Si usted le lanza un misil a mi casa y el misil rebota porque la casa está hecha de un material que no es penetrable, te va a decir, no lo puedo creer. A este no hay forma de destruirlo. Pero si con solo lanzar una pedrada usted ya me derriba la pared, mi casa es de cáscara de huevo. Entonces, las relaciones interpersonales son fácilmente afectables a partir del grado de madurez o inmadurez que las personas regularmente tenemos. Tengo que reconocer que durante muchos años fui tan inmaduro
que la mayoría de cosas que mi esposa decía o hacía me afectaban. Porque yo tenía el concepto, la falsa expectativa de que de parte de ella para conmigo solo podría haber caricias, masajitos, besitos, sin mi amor, sin mi vida, sin mi cielo, sin mi reino. No otra cosa fuera de eso. Si ella me llegara a decir no, no voy a hacer lo que tú me dices, yo no podría aceptarlo, porque ¿cómo así? Es mi esposa, yo soy su cabeza, soy su líder, ella tendría que decir que sí. Bueno, eso fue una falsa expectativa en mí. Creer que todo iba a ser color de rosa en nuestro matrimonio. Nuestros primeros años fueron terribles. Porque yo era tan vulnerable que tenía piel de burbuja de jabón. ¿Vieron las burbujas de jabón que entonces así sale la burbujita? Es tan vulnerable que solo tienes que hacerle así para que ¡pum! Y es más, ni siquiera tienes que pincharle. Déjala y solito en algún momento, porque una persona inmadura solito se rompe. Necesitamos aprender a tener piel de hipopótamo. Que no importa cuántas puñaladas me den, yo no voy a desangrarme por eso. Porque tengo un cuero así. Eso es aprender a blindarse. ¿Y cómo aprendo a blindarme? Entendiendo y conociendo quién soy yo en Cristo Jesús. Mi identidad en Cristo me permeabiliza, me inmuniza, me blinda de los dardos de fuego. Por eso dice el apóstol, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir. Cuando yo soy una persona que fácilmente llora por lo que le hacen, que fácilmente se ofende por lo que le hacen, yo soy una persona muy vulnerable, lo que evidencia inmadurez. Y déjeme decirle lo siguiente, usted puede ser muy espiritual y al mismo tiempo muy inmaduro, porque no necesariamente ser espiritual le hace maduro, ya que una cosa va por un lado y otra por el otro. La espiritualidad tiene que ver en mi relación con Dios, pero la madurez, en primer lugar, tiene que ver en mi relación con los demás. Y eso no necesariamente es una cuestión de espiritualidad. Conozco personas que no son creyentes y que son mucho más maduros que personas que llevan 20, 30, 40 años de vida cristiana. ¿Usted no los conoce? Yo sí. ¿Por qué? Porque ellos son espirituales porque tienen a Cristo en su corazón, tienen el Espíritu Santo, tienen al Padre, tienen la palabra de Dios y tienen la sangre de Cristo lavando sus pecados. Tienen la iglesia y la seguridad de la vida eterna. Tienen una cantidad de cosas. Pero en sus casas, en sus hogares, tienen conflicto con todo el mundo. Mientras que conozco personas que no tienen a Cristo, ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, ni a la palabra de Dios, ni su sangre, ni la iglesia, ni las promesas de esperanza y vida eterna, pero tiene una relación tan sólida con su pareja, con sus hijos, con sus hermanos, con sus vecinos, con sus patrones, con sus compañeros y empleados, que son personas consistentes. Son personas que pueden tener 40 y 50 años de vida conyugal, mientras que muchos cristianos a los 5 o 7 años de casados ya se están queriendo separar si no es antes. ¿Cómo estos que hasta ateos son pueden vivir 30 años o 40 de casados y estos que tienen la Biblia bajo el brazo y se saben los versículos de memoria y tienen al Espíritu Santo y al Señor Jesús están pensando que esto no va más y que lo mejor es divorciarse? ¿Cómo es posible? Porque ser espiritual no necesariamente significa ser maduro. Por eso necesitamos madurar físicamente, intelectualmente, emocionalmente y espiritualmente. Porque no basta con saber versículos de memoria. Satanás se sabe toda la Biblia de memoria, porque la tiene que saber para poder con ella misma engañarnos si es posible. Pero aún así no es maduro. ¿Usted quiere resolver conflictos? Aparte de entender que tiene que evitarlos, usted necesita identificar el problema. Segunda pauta para resolver un conflicto,
aprenda a identificar el problema de fondo. ¿Cómo el problema de fondo? Mire, no es lo mismo el problema que usted ve que el problema que realmente es. Otra vez, no es lo mismo el problema externo al problema interno. Escuchen lo que les voy a decir. Si quiere, apunte esta frase por allí en algún lugar si tiene lapicero. Póngala en algún rinconcito. Detrás de cada gran problema externo, siempre hay uno más grande, pero interno. Otra vez. Detrás de cada gran problema externo, siempre hay uno más grande, pero interno. Cuando usted vea que su hijito tiene 39, 40 grados de temperatura, de fiebre, claro, vaya, busque bajarle la temperatura. Pero cuando le logre bajar la temperatura, con agua fría, con lo que quiera, con medicamento, no crea que resolvió el problema, porque el problema, y tenemos una doctora aquí con nosotros y puede dar fe de esto, el problema cuando la fiebre se presenta no es la fiebre. ¿Qué es? ¿Perdón? La infección que la produce. Así que no se asuste por la fiebre, asústese por la infección que produce la fiebre. Si le bajó la fiebre, espectacular, porque para que no convulsione, pero no se quede tranquila o tranquilo con haberle bajado la fiebre. Usted necesita ir a mirar qué produce la fiebre. Así que necesitamos, frente a un conflicto, identificar el conflicto medular, el conflicto de fondo. Cuando va alguien a mi consultorio diciéndome, Alfonso, vengo con usted porque mi marido me fue infiel o porque mi mujer me fue infiel, porque hay que los dos, no es solamente el marido, sino infiel. Por hoy, cada vez más las mujeres también recurren a esto de ser infieles. Y dicen, yo no puedo perdonar su infidelidad. Esto se acabó. Yo le digo, mire, respeto su postura, su decisión, porque entiendo su dolor. Pero déjeme decirle, aquí no es un problema de infidelidad. La infidelidad es la manifestación externa de un problema interno entre ustedes dos. Porque nadie busca ir a comer afuera si en casa se alimenta bien. Excepto que sea un caso anormal. Y no sé si es esto. Yo preferiría mirar primero qué llevó a esa persona, qué llevó a tu mujer a que te fuera infiel. ¿Cómo le tratas? ¿Qué le dices? ¿Cómo corresponde sexualmente a sus necesidades o no? ¿Qué tanto la cuidas como para que ella se haya fijado en otro o se haya permitido un desliz de esta manera? Es más grave eso que el acto carnal de un momento de placer sexual. Porque a lo mejor ella misma está asqueada por lo que hizo, pero aún así no logra liberarse de lo que la llevó a hacer eso. Identifique el problema de fondo en el conflicto, porque si no usted va a estar poniendo pañitos de agua tibia que no van a resolver la situación. Por causa del tiempo que ya nos tenemos que ir. Quiero terminar con el tercero y después menciono los demás. No personalice, tercero, no personalice el problema. O sea, ataque el problema y no a la persona. Otra vez, ataque el problema y no a la persona. Vamos a suponer que usted vive con sus suegros o con su suegra. Pensemos en la suegra para que el problema sea más grande. O sea, ¿qué quiero decir? O sea, para que entendamos qué es un conflicto, ¿no? Como, eso fue lo que quise decir. Usted vive con su suegra y resulta que su suegra tiene sus características de suegra. Conflicto asegurado. Entonces usted va y le dice a su cónyuge, a esposo o esposa, le dice,
no puedo soportar más. O ella o yo. ¿Pero qué pasó? Sí, anda, fíjate lo que está haciendo. ¿Y qué está haciendo? Todo lo contrario a lo que yo quiero que se haga en mi casa. Entonces él va y mira y sí, evidentemente, la mamá de él está haciendo lo contrario de lo que su mujer quiere. Hasta allí, ella le está planteando el problema. Pero atención con los niños. Él viene y le dice, sí, sí, la verdad es que mi mamá no entiende. Otra vez está haciendo lo mismo y ya le hemos dicho. Sí, porque tu madre, al igual que tú, no entienden. Bueno, allí ya no está planteando el problema. Allí ya está atacando a la persona. Cuando empieza a decir tú, tu madre y tú. No es lo mismo yo diga mi suegra está haciendo esto o tu mamá está haciendo eso con ese tono, que yo con énfasis diga tu mamá. Porque eso ya llega al fondo del corazón. ¿Sí o no? Y allí ya no se ataca el problema, se ataca a la persona, me está atacando a mí. Es decir, que el problema es mi madre. Y yo, al igual que ella, no entiendo. O sea que los dos somos en conflicto acá. Hay que atacar el problema. Amor, amor, ¿qué vamos a hacer? Tu mamá sigue haciendo lo que le hemos dicho y ese tu mamá sigue haciendo, no lo está atacando a él, porque él sabe que le está manifestando la identidad de quien lo hace, nada más. Pero no que le está haciendo énfasis en a quién pertenece el problema. Por eso es tan importante saber cómo atacar un problema, porque no se tienen que atacar personas cuando se atacan problemas. Yo tenía que recoger al niño a las 3 de la tarde del colegio, pero llegué a las 4 porque me olvidé. Y entonces mi mujer me dice, amor, el niño vino llorando porque estuvo 1 hora esperándote. Sí, la verdad es que me olvidé. Ay, amor, tenemos que tratar de que no nos olvidemos de esas cosas porque el niño la pasa mal. Sí, amor, tienes razón, la verdad es que, bueno, tratemos cualquier cosa, me avisas a mí, yo te ayudo, pero no lo dejemos. Ah, bueno, sí, amor. Ahí ya está atacando el problema. Pero cuando ella dice, es que usted no va a aprender jamás. Siempre tan desmemoriado, vive en la luna. Eso ya no es atacar el problema, ¿o sí? ¿Cierto que no? Ahora ya lo está atacando ¿a quién? A él. Él es esto, aquello y lo otro. Lo tiene que rebajar, lo tiene que denigrar para hacerle sentir culpable, porque la idea es que se sienta culpable. Eso ya no es atacar el problema. Entonces, no personalice las cosas. No sienta siempre que se le está atacando a usted ni busque atacar, porque hay gente que se le dice algo, amor, ¿cómo te parece que tu mamá, el problema de la mamá, tu mamá está haciendo lo que ya le hemos dicho que no? Ay, pero claro, usted como a mi mamá no la quiere. Se lo dijo de manera que pudiera entender una situación y lo tomó como si lo estuviera atacando a él por su mamá. Claro, como mi familia para usted, y ya saca el tema de la familia. Entonces lo está personalizando porque no tiene nada que ver con eso. Amor, dejaste al niño 1 hora y el niño está llorando. Pero vea pues, con usted no se puede. Y las veces que usted se ha equivocado, entonces yo no me puedo equivocar, pero usted sí. No, no lo tome de manera personal, que no se lo dijo en ese tono. Le está haciendo ver que el niño la pasó muy mal y que hay que tener cuidado con eso. No se sienta atacado cuando no se le está atacando. Cuando una persona se siente atacado constantemente, es una persona que siempre está a la defensiva. Eso habla de inseguridad. Eso habla de miedo. Habla de una persona que tiene inconsistencia, falta de solidez en su estado emocional. Cosas a tener en cuenta, pautas, apúntelas nada más porque no las voy a explicar por causa del tiempo. Controle sus emociones. 4, cuando vaya a enfrentar un conflicto para resolverlo, asegúrese de estar bien emocionalmente. Porque si usted se va a hablar sobre el conflicto enojada o llorando, ¿qué fue usted? Otra vez. Y no puede ni hablar porque ese no es el momento para tratar eso, porque usted no está bien.
O si va a ir enojado, Pedro, no puede ser. No, no es el momento. Para usted resolver un conflicto, usted necesita tener en equilibrio sus emociones. En equilibrio sus emociones. Control del Espíritu Santo, templanza, dominio propio. Quinto, busque el momento indicado para hablar del tema. No hablemos de resolver conflictos delante de los niños, excepto que sea algo que tenga que ver con ellos y en lo cual ellos puedan ser parte. De lo contrario, temas entre ustedes dos, conflictos entre ustedes dos, no busque resolverlo delante de los hijos, porque debilita el carácter del niño y le da inseguridad ver a sus padres todo el tiempo conflictuando. Resuelva los conflictos a puerta cerrada, pero sin gritar, porque si no, aunque cierre la puerta, todo el mundo escucha. Busque la manera de saber cuándo es el momento y el lugar y el estado emocional para tratar de resolver un conflicto. Sexto, respete las reglas de la comunicación. No se olvide que la regla de comunicación establece que para que haya una buena comunicación debe haber dos canales importantes, emisor y receptor. Porque en un momento uno hace de emisor emitiendo el mensaje y otro de receptor recibiéndolo, pero después eso se da vuelta y quien antes recibió ahora emite, porque todos tenemos que hablar y a todos se nos tiene que escuchar. No hablen mientras la otra persona está hablando, porque eso interrumpe el fluido libre de la comunicación que esa persona quiere presentarle y por lo tanto la verdadera comprensión que usted debería de tener sobre el planteamiento de ese problema. Si yo le quiero plantear un problema y usted me interrumpe, usted jamás va a entender el problema que le estoy planteando. No, es que no necesito entender porque yo ya sé lo que me quiere decir. No sea soberbio, no sea soberbia. Escuche, aprenda a callar y a escuchar. Que tenemos dos oídos para escuchar 2 veces y una boca para hablar ¿cuántas veces? Una sola vez. Séptimo, no busque ganar su batalla, sino el corazón del otro. Mateo 18:15, ¿qué dice? Si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solo, repréndele. Si te oyere, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. No busque ganar la batalla, busque ganar el corazón del otro. Recuerde, octavo, recuerde que Dios puede lo imposible. Y quiero ser enfático en esto. Por favor, no diga que su matrimonio ya no tiene solución si usted cree en el Dios de lo imposible. No se contradiga. No diga que usted cree en el Dios que creó el cielo y la tierra, pero que no puede resolver la situación conyugal de ustedes. Sea sincera, sea sincero y diga, ¿sabe qué? No quiero resolver esta situación, ni quiero que Dios la resuelva. Porque si usted dice, ay, Dios mío, ¿qué hago? Porque este hombre ya no tiene solución, esta mujer ya no tiene arreglo. Usted le está diciendo al Señor, lo siento, ni vos podés. Y eso es mentira. Eso es una herejía, porque Dios es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Que todo lo puede. Y si Dios todo lo puede, Dios puede sacarlos a ustedes y puede sacarme a mí de ese conflicto. Amén. Noveno. Asegúrese de que usted realmente quiere pagar el precio por resolver el conflicto. He tenido tanta gente en el consultorio con una sola visita que nunca más volvieron. ¿Sabe por qué? Porque cuando les planteé qué tenían que hacer para resolver el conflicto, no volvieron. La mayoría de las veces porque uno de los dos no estaba dispuesto. Otras veces ninguno de los dos. Porque muchas veces lo que tenían que hacer para resolver el conflicto era empezar por sincerarse y decir la verdad. Y había alguien que no quería decir la verdad. Quería que el otro le perdonara sin arreglar las cuentas que tenía que hacer. O había alguien que tenía que perdonar y no quería perdonar. O había un diálogo que tenían que tener y había uno de los dos que no quería enfrentar ese diálogo. Asegúrese de que usted realmente quiere resolver el conflicto y pagar el precio que le toque pagar. Porque si no, usted jamás resolverá un conflicto.
Décimo y final. Asegúrese de querer, si es creyente en Dios, de querer hacer la voluntad de Dios. Porque si usted no resuelve el conflicto, usted estará haciendo su voluntad y no la de él. Otra vez. Asegúrese de querer hacer la voluntad de Dios. Porque si usted no resuelve el conflicto, usted estará haciendo la voluntad suya y no la de Dios. Sí, hermano. Yo dije el octavo fue, recuerde que Dios puede lo imposible. Recuerde que Dios puede lo imposible. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y terminamos orando? Cierra tus ojos allí donde estás, puesto de pie, puesta de pie, inclina tu rostro. Si tienes tu esposa, tu esposo al lado, abrázale o tómense de la mano y piensa en lo que hemos oído. Mire, todo esto está basado en principios bíblicos, ¿sabe? Usted viene a mí al terminar este tiempo y me dice, Alfonso, usted dijo tal cosa, muéstrame por la Biblia que así es. Si es que no lo entendió cuando yo lo expliqué, yo se lo voy a decir. Pero todo esto está basado en principios bíblicos. Así que no escuchó esta noche lo que a mí se me empezó a decirle. Usted escuchó esta noche lo que está en la palabra de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Dios te dijo algo hoy, no lo ignores. No te hagas el de la vista gorda. Porque un día seremos llamados a cuenta por lo que recibimos de Dios. Pues se nos preguntará qué hicimos con lo que nos dio. Y si esta noche nos dio pautas para resolver conflictos, entonces tú con tu esposa, con quien abrazas allí, con tu esposo, con quien te abrazas allí, tienes que buscar resolver esos conflictos que están dañando tu mente, tu corazón, tu paz, tu gozo, tu hogar, la vida y el corazón de tus hijos, de tus padres, de tu familia en general, de tu entorno y hasta de tu iglesia. Si no buscas resolverlo, estarás diciendo a gritos, no me importa que Satanás destruya mi matrimonio, que arruine mi vida y que mi relación con Dios deshonre a Dios antes que honrarlo. Yo sé que no quieres decir eso. Por eso te animo en el amor del Señor a que tomes la decisión de que tu hogar no va a seguir siendo presa fácil del depredador de la familia que es Satanás. Sed sobrios y velad, dice el apóstol Pedro, porque vuestro adversario, el diablo, vuestro enemigo, vuestro depredador, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás se ha propuesto destruir tu matrimonio, destruir tu pareja, destruir tu hogar, tu familia, tus vínculos relacionales, tu vida, tus afectos. Señor, esta noche queremos darte gracias porque tú nos has hablado. Y definitivamente sabemos que tenemos trabajo por delante, los que tenemos conflictos. Tal vez hay alguien esta noche que diga, gracias a Dios, nosotros no tenemos conflictos. Amén por esa pareja. Pero ayúdalos a entender que Satanás no termina de trabajar todavía. Tarde que temprano, más temprano que tarde, tendrán conflictos. Y que estos principios les ayuden a enfrentar esos conflictos cuando lleguen. Llévanos esta noche con la convicción de que tenemos que tomar decisiones en relación a ello y de que debemos hacerlo para tu gloria y honra. Gracias por escucharnos, Señor. Cuando empezamos te pedimos que nos hablaras y lo hiciste. Nos vamos sabiendo, Señor, que nos vamos con palabra tuya. Oramos agradecidos y pido una bendición para cada matrimonio y cada familia representada esta noche. Bendice esta iglesia, su liderazgo y cada vida, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias y pueden sentarse.